Las vacaciones familiares en Valencia siempre habían sido una tradición. El bullicio del mercado central, los aromas de las frutas frescas y el marisco recién traído, llenaban el aire de vida. Este año, sin embargo, me sentía diferente. A mis 45 años, era la única soltera en el grupo, rodeada de parejas y familias que disfrutaban de la compañía mutua. La risa y las conversaciones me rodeaban, pero una sensación de incomodidad se instalaba en mi pecho. La primera noche, mientras paseábamos por el barrio del Carmen, noté cómo los ojos de un joven se posaron en mí. Era el hijo de mi prima, un chico que había crecido más rápido de lo que recordaba. Su mirada era intensa y curiosa, algo que me desconcertó. Intenté desviar la atención hacia las calles empedradas y las luces que iluminaban la noche, pero no podía evitarlo, su presencia era como un imán. A medida que los días avanzaban, nuestros caminos se cruzaban con más frecuencia. Las risas compartidas y las miradas furtivas se convirtieron en parte de nuestras interacciones. En un momento dado, mientras estábamos sentados en una terraza junto al mar, él me lanzó un comentario sobre lo hermosa que era la ciudad. Su voz sonaba sincera y eso hizo que mi corazón latiera más rápido. La atracción crecía como una sombra en mi mente, sabía que estaba cruzando una línea invisible. Una tarde decidí darme un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejarme. Las olas rompían suavemente contra la orilla y el sonido del mar me envolvía en una calma momentánea. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando vi su figura acercarse a mí. Caminó con confianza hasta donde estaba sentada y se unió a mí sin preguntar. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos anécdotas sobre nuestra infancia y recuerdos familiares. En ese instante algo cambió en el aire. Sus ojos brillaban con interés y yo podía sentir cómo mis propias emociones comenzaban a desbordarse. Aunque sabía que era inapropiado sentir algo por él, no pude evitarlo. Era inevitable preguntarme si él también sentía lo mismo. Al día siguiente, durante una celebración local llena de música y danzas tradicionales, nuestros caminos volvieron a cruzarse. Mientras todos bailaban alrededor nuestro, él se acercó aún más a mí y nuestras manos se rozaron levemente al intentar alcanzar un vaso de horchata. Fue un simple contacto físico, pero encendió una chispa dentro de mí que no podía ignorar. En medio del bullicio festivo, nos encontramos aislados por un instante mágico donde solo existíamos nosotros dos. Nuestras miradas se encontraron nuevamente y sentí como el tiempo se detenía a nuestro alrededor. Él sonrió con complicidad y yo respondí involuntariamente con otra sonrisa. Esa conexión me llenó de confusión. Nunca había imaginado experimentar algo así después de tantos años dedicada a mi familia y responsabilidades diarias. Sin embargo, cada vez que pensaba en lo prohibido de esta atracción, una parte de mí quería seguir explorando esos sentimientos. Mientras regresábamos al alojamiento familiar esa noche bajo las estrellas parpadeantes del cielo valenciano, no podía dejar de pensar en lo que significaría continuar con esta relación secreta. La idea me aterrorizaba tanto como me emocionaba, sabía que estaba caminando por un sendero peligroso lleno de incertidumbres. Y así comenzó esta historia entre nosotros, dos almas buscando respuestas en medio del caos familiar y las expectativas sociales que nos rodeaban constantemente. Una lucha interna entre lo correcto y lo deseado había comenzado sin previo aviso ni preparación alguna para lo que vendría después. La mañana siguiente el bullicio de la ciudad se mezclaba con el aroma del café y la paella que se cocinaba en la cocina. La familia se preparaba para disfrutar de las festividades locales, y yo, atrapada en mis pensamientos, apenas podía concentrarme. La atracción que había comenzado a florecer entre el hijo de mi prima y yo se sentía como un secreto latente, esperando ser revelado en cualquier momento. Durante el desayuno, las risas y las anécdotas familiares resonaban a mi alrededor, pero mis ojos buscaban a aquel joven que había capturado mi atención. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa de complicidad iluminaba el aire. Nos encontrábamos en un juego silencioso, un tira y afloja entre lo que era correcto y lo que deseábamos. El día avanzó con actividades familiares, paseos por la plaza del mercado central y visitas a los coloridos puestos de flores. En un momento de distracción, me encontré caminando junto a él. Las conversaciones eran ligeras al principio,
sobre la comida típica y los lugares turísticos. Sin embargo, poco a poco, las palabras comenzaron a fluir más naturalmente. ¿Te gusta Valencia?, preguntó él con una sonrisa tímida. Es hermosa, respondí mientras recordaba mis propias vacaciones pasadas aquí. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Esa tarde decidimos alejarnos del grupo para explorar el barrio del Carmen. Las calles empedradas parecían susurrar secretos mientras paseábamos por su ambiente bohemio. Encontramos un pequeño café donde nos sentamos en una mesa apartada. La conversación se tornó más profunda, compartimos anécdotas sobre nuestra infancia y sueños no cumplidos. En ese instante, todo lo demás desapareció. Las risas familiares se desvanecieron en mi mente como si estuviéramos en un mundo aparte. La conexión entre nosotros crecía con cada palabra intercambiada. Era un momento frágil pero poderoso. De repente, sin pensarlo demasiado, me acerqué un poco más hacia él. Fue entonces cuando nuestras manos se tocaron suavemente sobre la mesa. Esa simple acción encendió una corriente eléctrica entre nosotros. En un impulso casi instintivo, nos besamos. Fue un beso dulce pero cargado de emociones contradictorias. Era como si ese instante encapsulara todas nuestras inseguridades y deseos reprimidos. Al separarnos, ambos estábamos aturdidos por lo que acababa de suceder. Miradas nerviosas se cruzaron mientras intentábamos procesar lo que significaba aquel beso en medio de nuestras vidas tan distintas. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin quererlo. No quiero que termine, respondió él con sinceridad desarmante. El resto del día transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia el otro lado de la mesa familiar durante la cena. La culpa comenzaba a asomarse por los rincones de mi mente, sabía que había cruzado una línea peligrosa pero no podía evitarlo. Las luces del festival brillaban intensamente esa noche mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo oscuro, reflejando mi confusión interna. A medida que nos despedíamos al final del día, la incertidumbre pesaba sobre mí como una sombra implacable, sabía que habíamos comenzado algo irremediable e impredecible. Las vacaciones prometían ser mucho más complicadas de lo que había imaginado inicialmente. Las luces del bar parpadeaban suavemente creando un ambiente íntimo y acogedor. Me encontraba sentada en una esquina, nerviosa, mientras observaba cómo él se acercaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. El murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas formaban un telón de fondo que apenas podía escuchar. En ese momento todo lo que me rodeaba se desvanecía, solo existía él. ¿Te gustaría unirte a mí?, preguntó con un tono casual, como si no supiera el peso de sus palabras. Asentí, incapaz de articular algo más. La culpa y la emoción se entrelazaban en mi pecho, pero el deseo era más fuerte. Nos encontramos en un rincón solitario, lejos de las miradas curiosas de la familia. Las risas y los brindis resonaban a mi alrededor, pero aquí, en esta burbuja creada por nuestra conexión secreta, todo parecía diferente. Nuestros ojos se encontraban con frecuencia, intercambiando miradas cómplices que decían más que 1000 palabras. La tensión crecía entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué piensas de todo esto?, le pregunté finalmente rompiendo el silencio que había comenzado a sentirse pesado. Su expresión cambió por un instante, vi una chispa de duda cruzar su rostro antes de responder. Es complicado, dijo su voz baja y casi inaudible entre el bullicio del lugar. Pero no puedo evitar sentir lo que siento. Su sinceridad me hizo sonreír a pesar de la situación. En ese momento me di cuenta de que ambos estábamos atrapados en este torbellino emocional sin saber cómo salir. La atracción era innegable y nos arrastraba cada vez más hacia un abismo del que no podía retroceder. Mientras hablábamos sobre trivialidades para distraernos del elefante en la habitación, nuestras manos se acercaron lentamente sobre la mesa. El roce fue sutil al principio, pero pronto se convirtió en algo más significativo. Él tomó mi mano con firmeza y la sostuvo entre las suyas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su calidez. Y entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron en un beso suave pero cargado de promesas ocultas. El mundo exterior desapareció por completo mientras nos entregábamos a este momento robado, ajenos a las consecuencias que podrían surgir.
Cuando nos separábamos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos estado bajo el agua demasiado tiempo. La realidad regresó rápidamente, el peso del juicio familiar y la culpa comenzaron a instalarse nuevamente en mi mente. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin pensar mientras apartaba la mirada hacia el bar lleno de gente. Él asintió con tristeza pero también con determinación en sus ojos. No quiero perderte, dijo suavemente. La noche avanzaba y había decisiones difíciles por tomar. La atracción prohibida nos había llevado a este punto crítico donde ya no había marcha atrás. Mientras abandonábamos el bar juntos, sabíamos que cada paso podría ser vigilado por ojos curiosos. El aire fresco nos envolvió al salir al exterior, sentí una mezcla de alivio y temor ante lo desconocido que nos esperaba fuera. El festival continuaba vibrante a nuestro alrededor, pero para mí solo existía este secreto compartido que podría cambiarlo todo. Mientras caminábamos juntos hacia la plaza del mercado central, me pregunté si realmente podría enfrentar las repercusiones de esta relación furtiva, o si estaba condenada a vivir con este dilema eternamente presente entre nosotros dos. El bullicio del mercado central nos rodeaba, pero mi mente estaba lejos de la alegría festiva. La conexión que habíamos forjado en esos días era intensa y a la vez aterradora. Caminábamos entre los puestos de frutas y verduras, el aroma del azahar impregnaba el aire, pero yo solo podía pensar en lo que habíamos hecho. Decidimos encontrar un lugar más apartado donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. En un rincón del barrio del Carmen, las calles empedradas nos ofrecían la privacidad que tanto necesitábamos. La luz del atardecer se filtraba a través de los edificios antiguos, creando un ambiente casi mágico. Me sentía como si estuviéramos en otra dimensión, lejos de las expectativas familiares. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó él, su voz temblando ligeramente con la incertidumbre. No lo sé, respondí sintiendo la presión de la realidad aplastando mis pensamientos. No puedo seguir así sin pensar en las consecuencias. Mientras hablábamos, nuestras manos se encontraron brevemente y una chispa recorrió mi cuerpo. Era como si cada palabra que decíamos nos acercara más a una decisión inevitable. Después de un rato de conversaciones sinceras y miradas profundas, decidimos que necesitábamos pasar más tiempo juntos. La idea de hacerlo sin que nadie lo supiera parecía arriesgada y emocionante al mismo tiempo. Esa noche encontramos refugio en una pequeña pensión cerca de la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar rompía contra la orilla mientras nos acomodábamos en la habitación. La tensión acumulada durante días se disipó en el aire salado. Había algo reconfortante en estar juntos, lejos de las miradas curiosas y los juicios familiares. Pasamos la noche juntos. Las horas se deslizaron entre risas y confidencias, creando un espacio donde nuestras almas podían ser libres por primera vez. Pero al amanecer, el peso de lo prohibido regresó con fuerza. Me desperté con una mezcla de felicidad y temor por lo que habíamos hecho. ¿Y ahora qué?, pregunté al ver su expresión seria. No sé si esto puede funcionar, admitió él con sinceridad. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco persistente. La realidad comenzaba a asomarse nuevamente. Cada momento compartido se sentía como un hilo que amenazaba con romperse ante el juicio familiar que acechaba detrás de cada esquina. Decidimos salir antes de que el resto llegara a buscarme para desayunar. Mientras caminábamos hacia el centro nuevamente, me pregunté si podríamos seguir así sin ser descubiertos o si estábamos jugando con fuego. La presión aumentaba conforme pasaban los días del festival, cada encuentro furtivo se convertía en un acto más arriesgado. La culpa comenzaba a infiltrarse en mis pensamientos como una sombra constante, me cuestionaba si estaba traicionando a mi familia o simplemente buscando mi propia felicidad por primera vez. Los rostros familiares aparecían entre las multitudes mientras avanzábamos hacia una nueva celebración local, todo parecía tan normal y alegre a nuestro alrededor, pero dentro de mí había una tormenta creciente. Esa noche había cambiado todo entre nosotros y no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido y las lealtades familiares. El festival continuaba su curso vibrante mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. ¿Podría continuar así? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias cuando llegara el momento? La noche se llenó de luces y risas, pero en mi interior,
el silencio era ensordecedor. Caminaba entre los demás, sonriendo y saludando a familiares, mientras mi mente giraba en torno a lo que había sucedido. La atracción que había surgido entre nosotros era más intensa de lo que había imaginado. Cada mirada furtiva, cada gesto compartido, se había convertido en un secreto pesado que llevaba a cuestas. En la plaza del mercado central, los aromas de la paella y las tapas se mezclaban con el bullicio festivo. Intentaba concentrarme en la conversación trivial sobre el clima, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a ese beso robado. La culpa me acechaba como una sombra. ¿Era esto lo que quería? Era justo arriesgarlo todo por un momento de pasión. Un comentario inesperado de un familiar rompió mis cavilaciones. «¿Te has fijado en cómo se miran?», dijo con una sonrisa cómplice. El corazón se me detuvo, el temor a ser descubierta se apoderó de mí. Miré rápidamente hacia él, quien estaba al otro lado de la plaza, riendo con otros jóvenes. Su mirada se encontró con la mía por un instante y sentí cómo la conexión se intensificaba. «Solo son amigos», respondí con nerviosismo, intentando desviar la atención. La risa del familiar continuó, pero su mirada inquisitiva no se desvanecía. «A veces los amigos tienen una química especial», agregó sin dejar de sonreír. Mis mejillas ardían mientras intentaba mantener una expresión neutral. A medida que avanzaban las horas y las festividades continuaban, decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejarme. Las calles empedradas estaban llenas de vida, artistas callejeros tocaban melodías que resonaban en el aire cálido de la noche. Pero incluso aquí mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Me senté en un banco solitario y observé cómo la gente disfrutaba del momento sin preocupaciones. Mientras tanto, yo lidiaba con el peso del secreto que compartía con él. La atracción no solo era física, había algo más profundo que nos conectaba y eso me asustaba aún más. Al poco tiempo él apareció a mi lado sin previo aviso. «Te he estado buscando», dijo con una sonrisa tímida que iluminó su rostro juvenil. No sabía si sentir alegría o miedo al verlo tan cerca nuevamente. «¿Estás bien?», preguntó al notar mi expresión preocupada. «Solo necesito un momento para pensar», respondí evasivamente. Su mirada se tornó seria, entendía más de lo que decía. «No quiero que esto termine mal», confesó mientras tomaba mi mano con delicadeza. Esa simple acción encendió una chispa dentro de mí, era difícil ignorar lo que sentía por él. El tiempo parecía detenerse mientras nuestras manos permanecían juntas por un instante eterno. Pero pronto regresaron los ecos del festival y las risas lejanas me recordaron la realidad, nuestras familias estaban allí, ajenas a nuestro mundo oculto. «Debemos tener cuidado», murmuré al soltar su mano como si eso pudiera disipar nuestra conexión prohibida. Él asintió lentamente comprendiendo el peligro al que nos enfrentábamos. La presión aumentaba y cada día estaba más consciente de las expectativas familiares sobre mí. El regreso a casa se acercaba rápidamente y sabía que debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras caminábamos por la playa de la Malvarrosa, un lugar que había sido testigo de nuestras risas y secretos. La arena caliente se colaba entre mis dedos, cada paso me recordaba lo efímero de nuestras vacaciones. Miré hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era hermoso, pero en ese momento solo sentía una creciente ansiedad. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, incapaz de mantener mis pensamientos en silencio. La incertidumbre pesaba en el aire. Él se detuvo y me miró a los ojos, buscando las palabras adecuadas. «No puedo dejarte ir», respondió con firmeza. Su voz era un susurro que resonaba en mi mente, como si cada palabra estuviera impregnada de una verdad ineludible. «Pero esto no puede seguir así», insistí, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «No quiero causar problemas a nuestras familias». Él dio un paso más cerca, sus ojos llenos de una intensidad que me desarmaba. «¿Y si encontramos una manera? No quiero perderte». Su declaración me hizo temblar por dentro, era un dilema que no podía ignorar. La idea de terminar nuestra relación me atormentaba.
Había momentos en los que creía que era lo correcto, pero cada vez que lo miraba, recordaba lo especial que se había vuelto nuestra conexión. Tú eres más joven, murmuré intentando encontrar un argumento sólido para alejarnos. Tienes toda la vida por delante. Eso no importa, replicó él con pasión. Lo que siento por ti es real. El eco de sus palabras resonó en mi corazón mientras una ola rompía suavemente en la orilla. La dualidad de nuestros sentimientos se tornaba cada vez más pesada, el deseo y la culpa bailaban al compás del vaivén del mar. Mientras caminábamos juntos por la orilla, sentí como si el tiempo se detuviera por un instante. Las risas lejanas de otros familiares disfrutando del atardecer parecían pertenecer a otro mundo, uno donde no existían secretos ni dilemas morales. Quizás deberíamos hablar con alguien, sugerí con cautela. El miedo a ser descubiertos estaba empezando a consumirnos y pensé que compartir nuestra carga podría aliviar algo del peso. No sé si eso nos ayudaría, dijo él con preocupación. Podría ser peor. Sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía yo, ambos estábamos atrapados entre lo que queríamos y lo que debíamos hacer. La noche comenzó a caer y las luces del paseo marítimo comenzaron a encenderse una a una, creando un ambiente mágico pero engañoso. La belleza del lugar contrastaba con las sombras que se cernían sobre nosotros. Decidimos regresar al grupo antes de que alguien notara nuestra ausencia prolongada. A medida que nos alejábamos del mar, sentí como la distancia entre nosotros aumentaba junto con mis dudas sobre nuestro futuro. Al llegar al apartamento familiar, la risa y las conversaciones llenaban el aire como si nada estuviera mal. Sin embargo, yo sabía que todo estaba cambiando y esa normalidad era solo una fachada frágil. Durante la cena, un comentario despreocupado sobre el futuro hizo eco en mi mente: ¿quién sabe qué pasará después de estas vacaciones? Esa simple frase fue suficiente para encender mis temores más profundos sobre lo inevitable. Las horas pasaron lentamente mientras intentábamos actuar con naturalidad entre los demás. Pero dentro de mí crecía una tormenta emocional, sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. El peso del secreto se hacía cada vez más pesado mientras pensaba en lo que significaría para ambos dar ese paso final hacia lo desconocido. Los días se acortaban y la despedida se acercaba como una sombra ineludible. En la plaza del mercado central, rodeados de colores y aromas vibrantes, la conversación se tornó tensa. Las risas de la familia resonaban a nuestro alrededor, pero en nuestro rincón, el silencio era abrumador. La atracción que habíamos compartido se transformó en una carga pesada. ¿Qué vamos a hacer después de esto?, preguntó él, su mirada fija en mis ojos. La pregunta flotaba entre nosotros como un eco que no podía ignorar. No había respuestas fáciles, solo un camino lleno de incertidumbre. Debemos ser realistas, respondí, intentando mantener la calma. No podemos seguir así. No es justo para nuestras familias. La idea de renunciar a lo que habíamos construido me dolía, pero el peso del secreto me empujaba hacia esa decisión. Él frunció el ceño, claramente frustrado. Pero no puedo imaginarme sin ti. ¿Por qué debemos dejarlo todo por algo que sentimos? Su voz era un susurro lleno de anhelo y desesperación. Un grupo de familiares pasó cerca, interrumpiendo nuestra conversación. El momento se volvió incómodo y decidimos alejarnos hacia el barrio del Carmen, donde las calles empedradas ofrecían un refugio momentáneo. Allí, entre las sombras y los murmullos de la noche, continuamos nuestra discusión. No quiero perderte, insistió él con fervor. Lo que tenemos es real. Cada palabra resonaba en mi interior, pero la realidad me golpeaba con fuerza. La atracción era innegable, pero lo que estaba en juego era mucho más grande. ¿Y si alguien se entera? ¿Qué pasaría entonces?, cuestioné con voz temblorosa. En ese instante una revelación inesperada surgió en mi mente: mi prima había mencionado recientemente problemas en su matrimonio. ¿Podría eso cambiar las dinámicas familiares? Él pareció captar mi inquietud y asintió lentamente. Si ella no está feliz, quizás no todo es tan perfecto como parece. La idea germinó entre nosotros como una posibilidad peligrosa. La conversación tomó un giro oscuro mientras explorábamos las implicaciones de esa revelación.
Si decidimos ser honestos, podríamos abrir una caja de Pandora, murmuré, sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de mí. Pero también podríamos liberarnos, respondió él con determinación. En su mirada había una chispa de esperanza que me hizo dudar aún más sobre lo correcto a hacer. Mientras caminábamos por las calles iluminadas, el sonido del mar nos alcanzó desde la playa de la Malvarrosa. Un lugar donde tantas decisiones habían sido tomadas durante esas vacaciones, un lugar donde todo había comenzado a cambiar entre nosotros. Quizás debamos ir allí, propuso él con voz suave. Necesitamos claridad. Asentí sin convicción, sabía que ese encuentro podría definir nuestro futuro. Caminamos hacia la playa en silencio, cada paso pesado con nuestras emociones encontradas. Al llegar al borde del agua, miré al horizonte mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. El mar parecía reflejar mi confusión interna, profundo e incierto. ¿Estamos listos para enfrentar lo que venga?, pregunté finalmente sintiendo el peso de mis palabras. Él tomó mi mano entrelazando sus dedos con los míos y respondió, solo si estamos juntos. En ese instante decisivo comprendí que cualquier elección podría tener repercusiones devastadoras para nuestras familias y para nosotros mismos. Una brisa fría sopló desde el mar mientras nos mirábamos fijamente, el futuro seguía siendo incierto y aterrador. La brisa del mar se mezclaba con la tensión en el aire. Nuestros ojos no se separaban, como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera desvanecido. La decisión que debíamos tomar pesaba sobre mí como una losa. Quizás deberíamos dejarlo aquí, murmuré, la voz apenas un susurro. Él frunció el ceño y su expresión mostró una mezcla de sorpresa y desilusión. ¿Por qué? No quiero perderte, respondió, sus palabras llenas de sinceridad. El eco de su voz resonó en mi mente, recordándome lo que estaba en juego. Las risas de mis familiares en la playa parecían lejanas, como si pertenecieran a otra vida. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era hermoso, pero esa belleza solo acentuaba la tristeza que me invadía. No es solo nuestra felicidad lo que está en juego, continué, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia una conclusión dolorosa. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que hemos sentido?, insistió él, acercándose un poco más. La distancia entre nosotros se redujo, pero mi mente luchaba contra cada impulso. La atracción era innegable, había crecido entre nosotros como una planta silvestre en medio de un desierto. Lo sé, respondí con la voz quebrada. Pero no puedo ser egoísta. En ese momento comprendí que cada elección tendría consecuencias para nuestras familias y para nosotros mismos. La idea de enfrentar las miradas inquisitivas y los murmullos me llenó de pavor. Decidimos dar un paseo por la playa antes de separarnos definitivamente. Caminamos juntos en silencio, cada paso resonando con la carga emocional del momento. Las olas rompían suavemente contra la orilla, como si intentaran calmar mis pensamientos agitados. De repente él detuvo su andar y me miró intensamente. Prométeme que no me olvidarás, dijo con una voz temblorosa. Sus palabras me atravesaron como un dardo afilado. Nunca podría, respondí sinceramente mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar. Nos detuvimos frente a un faro antiguo que se alzaba solitario sobre la costa, símbolo de esperanza en medio del caos emocional que experimentábamos. En ese instante crucial, decidimos sellar nuestro pacto con un último abrazo prolongado. Fue un gesto cargado de emociones contenidas y promesas silenciosas. Sin embargo, al separarnos, una sombra cruzó su rostro cuando miró hacia el camino que llevaba a casa. No puedo seguir así, dijo al final con firmeza renovada en su voz. Es mejor si nos alejamos. Con el corazón latiendo desbocado, asentí lentamente mientras me giraba para marcharme por el sendero arenoso hacia la distancia incierta que nos esperaba a ambos. Al llegar al hotel donde nos hospedábamos, el ambiente familiar me envolvió rápidamente. Risas y conversaciones flotaban por los pasillos iluminados por luces cálidas. Pero algo cambió dentro de mí, ya no podía ignorar lo vivido ni las decisiones difíciles que debía enfrentar. A medida que entré en mi habitación y cerré la puerta detrás de mí, sentí como el peso del secreto se hacía más pesado aún. Un mensaje inesperado llegó a mi teléfono justo cuando pensaba en él. Hablamos mañana.
El corazón me dio un vuelco, sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. El futuro se presentaba ante mí como un laberinto oscuro e incierto donde cada paso podría llevarme a descubrir consecuencias inimaginables para todos los involucrados.